pero con ganas de seguir adelante con nuestras actividades. Bueno, concluiremos el contenido mínimo que debe tener un programa de auditoría financiera en el sector público. Les había compartido, digamos, este contenido. Está también en las normas de auditoría financiera gubernamentales. Habíamos revisado ya los riesgos de auditoría y necesariamente tenemos que revisar el siguiente, que es muestreo en auditoría financiera. Entonces, para esto, a ver, nos recordaremos igual el curso de auditoría financiera que ustedes han llevado. Nos faltan tres, veremos, a ver, esto de... Bueno, bien, auditoría financiera, muestra, muestra, muestra. Bueno, a ver, ¿alguien nos puede decir qué representa la muestra en auditoría? ¿A qué se refiere, digamos, la muestra? ¿Qué es una muestra de auditoría? ¿Han revisado? A ver, Jorge Luis Marca. Licenciado, ¿Cómo estás? Buen día, Jorge bien, Luis. licenciado. A ver, comentanos, por favor, sobre Bueno, la muestra. licenciado, no sé, el muestreo se puede aplicar quizá a transacciones o a algunas cuentas, licenciado. Y la muestra nos quiere decir que se toma una parte de la población para aplicar pruebas a esta muestra, licenciado. ¿Me ha escuchado, Lice? No, se ha cortado. A ver, otra vez un poquito, repetimos. Está la señal débil. Pues por el Bueno, frío licenciado, también la le señal, no decía sé. que, bueno, en la muestra es que se selecciona una parte o sí, una parte de la población que podría ser, no sé, transacciones, saldos de cuentas, no sé, cuentas por cobrar quizá, y para aplicarles pruebas a esta muestra, licenciado. Es una selección de una parte de una población, o del total de la población. Ya. Sí, habla obviamente, digamos, de la población, digamos, ¿no? Para nosotros la muestra, a ver, vamos un poco a aterrizar, dicen, bueno, a ver, de un aspecto general que conocemos en estadística, por ejemplo. En estadística, ustedes saben que la muestra, digamos, es, ¿no? Ah, ¿no? Aquel grupo de elementos que representan al universo, ¿no? En otras palabras, en estadística, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos un conjunto y para poder obviamente inferir alguna conclusión, ¿no? De carácter inductivo, tendríamos que ir de lo particular a lo general, ¿no? A partir de esta muestra, nosotros lo que podemos hacer es, obviamente, obtener, ¿no? Para obtener conclusiones de carácter general. Entonces, en estadística, por ejemplo, si hay un conjunto, sacamos una muestra y la muestra obviamente es representativo del universo, ¿no? Por tanto, decimos que si analizamos esa muestra, podemos nosotros sacar conclusiones de carácter general sobre el total, ¿ya? Eso es obviamente en forma estadística, ¿ya? Ahora, aplicado a la auditoría financiera, primero definiremos cuál es el conjunto de elementos en auditoría financiera.
Si nosotros recordamos, a ver, los elementos de los estados financieros, para nosotros en auditoría financiera hablamos nosotros de eh, ¿no? De lo que es la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, nosotros tenemos obviamente un universo que está compuesto por elementos. A ver, díganme, por ejemplo, elementos de los estados financieros. Listaremos cuáles son. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? A ver, Calcina Mendoza, Calcina, Licenciado, estoy presente, pero no sé si me podría disculpar por esta vez, me encuentro un poco mal. ok, ya, está bien, Gracias, dale, licenciado. ya, ya. Marilyn Ticona, Marilyn, ¿puedes activar tu audio? Sí, ahora sí. Estados financieros. ¿Qué elementos son los que tenemos en los estados financieros? Los elementos que tenemos y debemos considerar serían 5, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Ok? Entonces, en auditoría financiera lo que vamos a entender es de que los activos pasivos y patrimonio tienen elementos propios, ¿no? Mejor lo marcaremos de diferente forma. Y el estado de resultados o de ingresos y gastos también tiene elementos propios, estos dos. En el caso, por ejemplo, del estado de evolución del patrimonio, más bien tiene elementos derivados. ¿Derivados de qué? Obviamente de una de las cuentas de patrimonio, de las cuentas de balance. Si hablamos del estado de flujo de efectivo, tiene una combinación derivada de las cuentas de resultado y de las cuentas de balance. Si hablamos nosotros de lo que es el estado de, ¿cuál es el estado de flujos de evolución? Y el caso de las notas no representan un estado financiero como tal, sino más bien son parte complementaria. ¿Ve? Peor que tengan elementos, no tienen, solamente sirven para obviamente dar mayor información sobre los elementos. Obviamente ayudan a una mejor interpretación a los usuarios de los estados financieros. Bien, entonces lo que nosotros vamos a entender acá es de que el universo para nosotros en auditoría financiera, en auditoría financiera, va a ser obviamente, digamos, si hacemos la composición, va a ser obviamente el balance general o las cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados. Bien, entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer en auditoría financiera, como hay una relación, digamos, entre lo que es causa y efecto, entre lo que es las cuentas de resultado y el balance general, en auditoría financiera vamos a encontrar el ciclo de transacciones. ¿Cuáles son el ciclo de transacciones? Hay una combinación, pues aquí hay una relación obviamente, digamos, una relación, ¿no? Entre cuentas de balance y de resultado.
¿Cómo? A ver, digamos un ejemplo. Diremos una transacción. Se compra, a ver, se compra servicios de limpieza, por decirlo así, limpieza al crédito por bolivianos, por decir 2.000. Buscaremos el monto de menos, lo que quiero demostrar es la relación. Si nosotros hacemos el registro esto en la contabilidad, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, el asiento, digamos, en términos de una contabilidad, digamos, comercial, sin entrar a la integrada? A ver si entráramos a la integrada sería costo de servicios no personales. En el debe es una cuenta de resultado. Es una cuenta de resultado. Seguro vamos a tener 2.000 en el deudor contra la cuenta cuentas fiscales, que es una cuenta de banco, y esta es una cuenta de balance, una cuenta de activo. Entonces seguramente vamos a tener en el haber, ¿no? En el haber vamos a registrar la salida de estos fondos por 2.000. Entonces, cualquier transacción que vayamos a hacer, existe una relación. Hay una relación, digamos, entre cuentas de balance y las cuentas de resultado. Bien, bien, hasta ahí obviamente todo perfecto, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos llegar, digamos, en la toma de la muestra? Dice, obviamente, entonces, nosotros tenemos que seleccionar, obviamente, los elementos, ¿no? Entonces, acá, en el balance general, por ejemplo, general, decirles, digamos, esto es al 31 de diciembre de 2021 en bolivianos. Digamos que tenemos en el activo las siguientes cuentas fiscales. Tenemos por decirles 45.000. Tenemos, digamos, en activo fijo de operación. Tenemos 456.000. Luego, bueno, ahí tenemos un total. Tenemos 11, llevaría 10, 501.000. 501.000 bolivianos. 501.000, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es ¿cómo tomamos la muestra? Entonces ahora, ¿cómo? O sea, la técnica del muestreo nos dice obviamente que tenemos que tomar una parte representativa. Ahora, ¿qué parte es representativa? Acá obviamente, digamos, lo que tenemos que establecer es la técnica de obtención de la muestra para la auditoría. Acá es obviamente, digamos, el punto neurálgico que tenemos obviamente en la etapa de planificación, porque alguien me dirá, ¿no? Alguien me dicen, ¿por qué no tomamos todas las cuentas de activo fijo? Son grandes. Otro me dirá, definitivamente, no, más bien podemos sacar de las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, acá nos tiene que guiar dos elementos a la hora, digamos, de tomar la muestra, ¿no? ¿Cuál va a ser eso? Uno, prácticamente, vamos a nosotros poner, digamos, prioridad a las áreas críticas. Es decir, si en las áreas críticas, por ejemplo, hemos dicho que las cuentas de activo fijo son obviamente áreas donde pueden existir mayores errores o irregularidades, si eso ha salido en nuestro análisis de planificación y ha salido como área crítica, entonces tendríamos por ende, ¿no? Por un razonamiento lógico,
tomar esos elementos de las áreas críticas. Ese es un primer elemento. Ahora, dentro de la misma, digamos, prioridad de las áreas críticas que hemos encontrado, ¿cómo tomamos, digamos, la muestra? ¿Cómo tomar la muestra? ¿No? Ah, ahí prácticamente tenemos dos técnicas, ¿no? Las normas de auditoría gubernamentales establecen dos técnicas para la toma de la muestra. A ver, entonces, ahora, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas dos técnicas que generalmente conocemos? Eso vamos a ir viendo. ¿Cuáles vienen a ser? Haberán revisado, digamos, Naila Choque, Naila Jael Choque. Licenciado, ¿Cómo está? ¿Usted es familiar del licenciado Choque, por si acaso? no, licenciado. Ah, ya. Bueno, ¿cuáles son las dos técnicas que usted conoce para poder sacar la muestra en auditoría? Las, no sé si está bien, pero las cualitativas y las cuantitativas. No, más bien esos serían métodos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. mm, no recuerdo bien, licenciado. Ya, vamos a repasar, pero no tiene que olvidarse. Ya, Chuquimia, Chuquimia Cuellar. Presente, licenciado. Ya, te estoy anotando, Chuquimia Cuellar. A ver, tú dime las dos técnicas que utilizamos para poder obtener la muestra. Pues. Eh, No recuerdo bien, dice. Bueno, a ver, recordaremos entonces. Uno, dice, es la toma, digamos, de la muestra estadística, ¿no? Y el otro es no estadístico. Esto más es, digamos, a criterio, ¿no? La estadística, obviamente, ¿no? Cuando es estadístico, obviamente esto es, dice, más de carácter aleatorio, ¿no? Aleatorio. Obviamente implica la utilización de un software, ¿no? Hay varios que, por ejemplo, pueden ustedes encontrar en el medio, por ejemplo, cargan ustedes la muestra, ¿no? Y obviamente a partir de ahí el software hace obviamente, digamos, una obtención de la muestra, obviamente de forma aleatoria, ¿no? Y eso sustenta obviamente nuestra obtención de la muestra. Es una forma, digamos, es lo más recomendable según las normas de auditoría gubernamentales, o sea, lo más recomendable, ¿no? Lo más recomendable. Ahora, puede también, dice, darse el no estadístico, el que es a criterio prácticamente, digamos, y la experiencia del auditor gubernamental. ¿Qué implica esto? Obviamente que a partir, digamos, del criterio, ¿no? Producto de su experiencia, obtiene también una muestra de auditoría. ¿Cuál es entonces eso? Podría ser, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que es lo estadístico, podemos cargar, por ejemplo, eh, el tema de lo que son los comprobantes de contabilidad. Los comprobantes de contabilidad, ¿no? A ser tomados como universo, ¿no? Tomados como universo, se obtienen del mayor, ¿no? Del mayor contable. Eso también un poco algunos no logran, digamos, encontrar y eso, pero cómo la muestra, cómo hacen eso prácticamente, digamos, ¿no? No sé, a ver, estamos, digamos, acá en la cuenta
cuentas fiscales. ¿Qué tenemos, digamos, en el mayor? Tenemos el movimiento en el debe. Voy a hacerlo en un T, por ejemplo, para no poco pues, resumir, digamos. Obviamente el sistema te da con más columnas, con más elementos. En el debe, por ejemplo, seguro nos va a mostrar el saldo inicial, por decirles 1, ¿no? Luego ha habido una transacción, digamos, digamos, en el otro lado, de 0,5. Esto viene de la transacción, digamos, por decirles 8, ¿no? Luego existe, digamos, una operación en el comprobante 10. Nos han transferido, por decir, 100, ¿no? Y luego hacen un pago de sueldos, por decir, ¿no? Entonces ahí prácticamente tienen 20, ¿no? Esto es de lo que es, digamos, la transacción 11. Y así podemos listar. El mayor va a, obviamente, mostrar los deudores y los acreedores. Y finalmente nos va a generar, obviamente esto es para el ejemplo solamente, el movimiento puede ser 100, 200 hojas, como puede ser una o dos hojas, dependiendo al volumen de transacciones que tenga la entidad. Pero va a mostrar los movimientos del deudor y el acreedor, todo lo que se ha movido. Entonces, finalmente lo que nos va a generar el mayor es el saldo final, como nosotros sabemos, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto es el saldo final que tenemos? Dícteme alguien, por favor, el saldo final. $85. Eso nos da, ¿no? 80,50. Ese sería el saldo final. Entonces, ¿cómo vamos a someter a la toma de la muestra? ¿Qué elementos vamos a someter a la toma de la muestra? Obviamente los movimientos, digamos, que hemos realizado en los registros contables. Y esos están asentados en los comprobantes, ¿no? Los comprobantes. En el sector público, por ejemplo, también hay el movimiento de preventivos, por ejemplo. Pero todo eso está prenumerado. Entonces, como la cuenta fiscal es una cuenta de área que está dentro del resumen de áreas críticas, lo que vamos a hacer nosotros obviamente es poder definir qué elementos ahora para revisar vamos a tomar. Eso es la toma de la muestra. La muestra es justamente esos elementos a los cuales vamos a aplicar pruebas de auditoría, especialmente las pruebas sustantivas. Entonces, acá vamos a tener que, por ejemplo, colocarle, digamos, ¿no? Esto al sistema y nos dirá, ¿no? El sistema, tome el comprobante 8, tome el comprobante 10, ¿no? Seguramente va a predefinir. Entonces, esa toma que va a hacer el sistema nos va a representar obviamente la muestra al cual vamos a aplicar los procedimientos de auditoría. Ahora, por el otro lado, en el no estadístico, lo que podemos hacer, por ejemplo, un criterio que generalmente algunos colegas usan, ¿no? El criterio, por ejemplo, que no está tampoco mal, ¿no? Dice el criterio, por ejemplo, adoptado, por decir, ¿no? Adoptado, o el criterio, digamos, establecido, por ejemplo, que diga, ¿no? Se revisa todos los comprobantes superiores a bolivianos 100. Si fuera así, digamos, el criterio que ha aplicado el auditor, ¿no ve? Si eso ha establecido en su planificación el auditor, entonces, ¿cuál sería, digamos, la muestra que va a obtener, digamos? Muestra, ¿no? A obtener para la cuentas fiscales y otros. A ver, ahí, por ejemplo, dígame, tomando en cuenta, obviamente, el anterior mayor. Estoy en clases, por favor, ahorita te devuelvo. Ya. Chao, chao. A ver, preguntaremos, por ejemplo, a alguien que está, digamos, acá. Verónica Apaza. Verónica Apaza.
Sí, licenciado. Si este es el criterio, ¿no?, para obtener la muestra que ha establecido el auditor, ¿cuál sería la muestra a partir de este ejemplo? ¿Cuáles comprobantes entrarían, digamos, a la muestra? ¿Me puedes decir? No entraría ninguno, licenciado, porque ninguno es superior a boliviano 100. Ah, es buen elemento. Entonces podemos decir, si fuera superior o igual, Así fuera, igual entraría el comprobante 10. entonces aquí entraría en la muestra el comprobante número 10. Ya ha obtenido su muestra el auditor, pero a partir de un criterio. Ahora, acá hay que recalcar lo siguiente. Una vez que ha puesto el criterio, no puede obviamente, digamos, de la otra manera, ser selectivo de otra forma. Es que entra nomás este otro, no. Tiene que aplicar tal cual ha establecido el criterio de la obtención de la muestra. Esto seguramente lo va a poder, digamos, también colocar en la planificación. Entonces son los dos elementos que obviamente, digamos, vamos a ir sacando, digamos, para la muestra representativa. Bien, ¿qué más quería decirles de la muestra? La obtención de la muestra. Sí, sí, los elementos. Muestra, muestra, sí. Bien. Bien, vamos entonces con el siguiente punto. ¿Cuál tendríamos? Ya. A ver, terminaremos entonces esta parte con lo que viene a ser. Ufa. Quiero compartirles esto. Tendríamos los programas de trabajo. Programas de trabajo. Programas de trabajo. A ver, veamos los programas de trabajo. ¿Dónde está? Programas de trabajo. Programas de trabajo. Programas de trabajo. A ver, características del programa de trabajo. Bueno, primero, ¿para qué sirve? ¿Qué sirve en la auditoría financiera gubernamental? ¿Sí? A ver, ¿para qué nos sirven los programas de trabajo en la auditoría financiera gubernamental? Vargas Salinas. Sí, licenciado. ¿Cómo está? Buen día, Vargas. ¿Me podría indicar para qué nos sirven los programas de trabajo en auditoría financiera gubernamental? Y en cualquier auditoría también, por si acaso, ¿no? Para tener bien delineadas las actividades que se van a realizar. Ya, en forma más técnica, está bien eso, pero específicamente, ¿cómo? Ya está bien para delinear el trabajo, de acuerdo, pero ¿cómo? ¿A través de qué? De procedimientos. Ya, está bien, procedimientos. Ya. ¿Qué más?
contigo. Bien, a ver, no se olvide de esto, por favor. Le voy a pedir de sobremanera a todos. Esto es cosas, por ejemplo, tenemos que siempre ya salir no dominar, sino que ya obviamente con un aspecto bien claro, digamos, en nuestro CPU. Para definir primero el alcance, no, primero la naturaleza, ¿no? La naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, ¿no? La naturaleza de los procedimientos. ¿Qué naturaleza pueden tener los procedimientos? Lo natural. ¿Qué tipo de naturaleza adquieren los procedimientos de auditoría? Sanca Guerrero. Banca Guerrero. Sanca. Sanca Guerrero. ¿Qué ha pasado con su compañero Sanca Guerrero? Creo que nos ha dejado hablando aquí al docente y se ha ido a tomar un cafecito, no sé. No hay nada. Listo. Josué Siles. Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Josué? Josué, a ver, dinos la naturaleza que pueden tener los procedimientos de auditoría. Ah, y depen- depende de la... Su naturaleza está en la aplicación en la que se va... Ay, no es aplicación, es el establecimiento de los objetivos referentes a la auditoría financiera. Ya, de acuerdo, claro, establece objetivos implícitos, pero ¿cuáles son? Son dos tipos de procedimientos que puede haber en auditoría. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la norma? Primero tendrías que definir si van a ser sustantivos o van a ser de control. Son la naturaleza que puede adquirir el procedimiento. Solamente A y B, como decimos nosotros, ¿no? A y B. A, procedimiento sustantivo, o B, procedimiento de control. Obviamente, ¿no? En la complejidad, por ejemplo, también, bueno, pero estos son los dos, digamos, que se puedan aplicar de una forma natural. Ahora, el alcance que pueda tener el procedimiento. El alcance del procedimiento. Bueno, antes de continuar, por favor, nos conectaremos. Se va a agotar, digamos, el tiempo y nos vamos a quedar igual otra vez a medio camino. Por favor, les voy a pedir que se reconecten al segundo enlace. Bueno, y para poder, digamos, verlo. Entonces, en 3 minutos, ya, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, vuelvan a reconectarse. Está bien, licenciado. Perfecto. Viene a ser los... bueno, nos habíamos quedado en los procedimientos de auditoría, naturaleza, pueden ser sustantivos o de control. Ahora el alcance. El alcance, digamos, que pueda tener nuestra prueba, ¿no? Vamos a ver primero el alcance, vamos a seguramente definir el periodo, digamos, de revisión, es decir, vamos a seguramente asignarle, por ejemplo, un periodo definido. Por decir, si es una auditoría de una gestión, vamos a colocarle, digamos, desde el 1
de enero al 31 de diciembre, ¿no? Además, habría que, digamos, verificar, digamos, los atributos, es decir, hay que definir los atributos a ser revisados. Entonces ahí nosotros vamos a definir, ¿no? Acá, prácticamente esto tiene que ser para una guía, digamos, para lo que viene a ser el auditor, especialmente para aquellos que van a ejecutar el procedimiento, porque no podemos darle, podemos decir, programas donde no pueda definir claramente, digamos, el alcance que va a tener su trabajo o su revisión. En algunos casos con un colega, por ejemplo, hacíamos una especie de comparación, por ejemplo, con lo que viene a ser el tema de las recetas para poder, eh, digamos, por decirles, digamos, para poder hornear, por decir, digamos, un pastel ahí. ¿Qué nos ponen, digamos, los ingredientes? Nos ponen exactamente, digamos, las cantidades y los elementos que necesitamos para producir. No sé, 2 kilos de harina, por decir, ahí le ponemos 2 pizcas de sal, no sé. Pero esa forma de, podemos decir, definir el alcance que va a tener los ingredientes, la mezcla, no sé, el horno a 20 grados, todo eso, obviamente va a producir, obviamente, digamos, el resultado que nosotros esperamos. En auditoría, el programa de trabajo, el procedimiento de auditoría en el alcance, tiene que definir de una forma bien específica, digamos, los procedimientos, ¿no? Los que vamos a revisar, los atributos básicamente que van a ser examinados, ¿no? Entonces, esto tiene que estar obviamente en el alcance, es la instrucción misma al auditor o al equipo de auditoría para que pueda ejecutar, obviamente, digamos, el examen requerido. Otro elemento que vamos a tener, la oportunidad, ¿no? La oportunidad del procedimiento. A ver, veremos por ejemplo. A ver, acá en la oportunidad nosotros vamos a ver de que el procedimiento debe, ¿no?, estar relacionado con la afirmación de la cuenta. Eso vamos a verlo más adelante también. En lo que viene a ser la revisión o lo que viene el análisis de las diferentes cuentas. A ver, veremos por ejemplo, a lo que me refiero, a ver, ejemplo, en la revisión de las cuentas de activo fijo. Activo fijo. ¿Cuál será la oportunidad del procedimiento? Por decirles, podría ser, digamos, un analítico. Elegirían entre un analítico, una inspección física, o elegirían, digamos, entre lo que viene a ser, digamos, una reconstrucción del saldo de por ahí. A ver, entre esas tres técnicas de revisión, por ejemplo, ¿cuál podrían escoger y por qué? ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué prácticamente? Ronnie Kevin Condori. Ronnie Kevin Condori. ¿Se puede conectar al audio? Veo su cabecita nomás, su cabecita. ¿Estás con audio, Ronnie, o tienes dificultad en tu equipo?
Vamos a tener que hacer un diálogo de mudos, creo, ¿no? Sí. No está conectado Ronnie, creo, su audio. Bueno, a ver, pasaremos a otro. Sandra Mamani. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Sandra. Por favor, entre los tres, por ejemplo, ¿cuál sería la oportunidad del procedimiento para la revisión de una cuenta de activo fijo? ¿Cuál eliges vos entre los tres y por qué? La inspección física, licenciado. ¿Ves? Ese es justamente, digamos, el olfato que nos llama, ¿no? ¿Por qué la inspección física? En ¿Por inventario, qué? licenciado. ¿Por qué? Está bien, has hecho, digamos, ¿por qué, digamos? ¿Por qué? Por la actualización también podría ser, licenciado, por la depreciación y la actualización de los activos fijos. No, no, ahora sí te has ido, digamos, como dice, por otro lado. Obviamente la inspección física, ¿por qué? ¿Cuál es la aseveración, la afirmación de la cuenta en el rubro de activo fijo? La aseveración, obviamente, digamos, principal es la de existencia. Entonces, la oportunidad del procedimiento tiene que estar relacionado con la afirmación de la cuenta. Ese rubro de activo fijo te dice, son bienes existentes, recursos que tiene la entidad, como ser muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, no sé, otros activos más, equipos, qué sé. Y esa afirmación en el balance, por ejemplo, dice, es de existencia, ¿no? Evaluación. Por lo tanto, seguramente que vamos a nosotros planificar, ¿no? Un procedimiento, ¿no? Pero que conlleve una inspección física. Entonces, la oportunidad del procedimiento está relacionado con las afirmaciones que tienen los estados financieros. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Porque, ¿qué pasa, digamos, si le pones al activo fijo? Vamos a hacer, por decir, digamos, solamente un análisis analítico, que implica, digamos, calcular la actualización, la depreciación, que esté todo bien. De acuerdo. Puede ser que nos cuadre perfectamente, digamos, los saldos con nuestro recálculo, con el analítico. De acuerdo. Pero puede ser que físicamente no esté. Ese activo por ahí, digamos, por decir, digamos, de 1 millón, por decir un equipo de 1 millón, digamos, está en el balance, pero no está físicamente. Entonces, obviamente, ese tema de la existencia, podemos decir, es el punto central para este tipo de cuentas. Por lo tanto, la oportunidad del procedimiento tiene que, obviamente, digamos, ir en relación a la comprobación de la afirmación que tiene la cuenta. Entonces, ese es el olfato que nos va a guiar en la etapa de planificación. ¿Ya? A no olvidarse, por favor, eso también, porque muchas veces no logramos muchas veces entender, digamos, ¿no? Obviamente la norma nos dice, si ustedes leen, por ejemplo, la norma de auditoría, dice, lo que viene a ser el programa de trabajo, obviamente define el alcance, la oportunidad, la naturaleza, la oportunidad y el alcance, la oportunidad de los procedimientos de auditoría. De acuerdo, dices, pero ¿cómo? Entonces, tenemos que nosotros relacionar de esta forma en lo que viene a ser, digamos, el programa de trabajo. Bien, ¿cuál es el siguiente? A ver, vamos viendo, creo que es el último.
A ver, vamos a ver. Se aprecia, ¿no? Acá veremos muestreo programas de trabajo. Y finalmente tendríamos conformación del equipo y cronograma de trabajo. Conformación del equipo y cronograma del trabajo. Bien, entonces veremos este último punto a qué se refiere. Aquí tendremos conformación del equipo y cronograma del trabajo. Conformación del equipo. Generalmente el equipo de auditoría, conformación del equipo de auditoría, va a estar conformado por un gerente, que es el responsable obviamente de la ejecución del servicio, responsable de la ejecución del servicio. Luego tenemos un supervisor de auditoría, Luego tenemos los auditores, ¿no? Estos van a ser obviamente entre seniors, los más experimentados, y los que están haciendo las primeras armas, los juniors. Y también puede haber especialistas, ¿no? Este es el equipo de auditoría que nosotros generalmente manejamos, ¿no? Para cualquier auditoría. En las unidades de auditoría interna, bueno, ahí obviamente hay un director de auditoría interna, un supervisor, ¿no? Auditores y especialistas. Este sería entonces un equipo sugerido. Obviamente, esto también seguramente va a obedecer a los requerimientos de los términos de referencia. No olvidemos que ahí definen, por ejemplo, qué equipo, por ejemplo, ¿no? solicitan para la ejecución de una auditoría. Entonces ahí ya nos definen prácticamente cómo va a estar, digamos, estructurado nuestro equipo de auditoría. Ahora, el cronograma de trabajo. Cronograma de trabajo. Para elaborar el cronograma de trabajo, lo que tenemos que hacer es acá, ¿no? Definir, ¿no? las actividades y responsables y tiempos de ejecución, ¿no? A ver, sugieren utilizar el cronograma de Gantt. No sé si han escuchado ustedes en administración el cronograma de Gantt. ¿Qué establece el cronograma de Gantt? Igual, ¿no? Las actividades, y una vez que define las actividades, le asignas responsables y finalmente los tiempos en los que tienes que ejecutar. Organiza esos tres elementos. Entonces acá lo que vamos a hacer entonces es eso, ¿no? Un cronograma de trabajo bajo lo que viene a ser el formato de Gantt. A ver, veremos entonces, por ejemplo, veremos una tabla. A ver, veremos acá. El número, digamos la actividad, el responsable, y puede ser, por decirle, digamos, el día 1, si lo vamos a elaborar por días, es el día 2, el día 3, ¿no? Bien, la actividad 1, yo voy a englobarlo, obviamente hay que definirlo más, podemos decir, detallado, pero seguramente vamos a empezar con la planificación de la auditoría. Responsable, seguramente el gerente especialmente y supervisor. Ellos son los responsables. ¿Qué día van a ser? Van a ser el día 1 y el día 2, marcamos, ¿no? 2. Después va a haber la ejecución. ¿Quién está a cargo? Más va a haber la participación del supervisor. El gerente también va a estar, pero más relevancia al responsable de llevar adelante la ejecución de los procedimientos, el supervisor y auditores, ¿no? Esto obviamente va a ser el mismo día 3, ¿no? Finalmente vamos a tener la etapa de lo que vienen a ser los informes, la comunicación de resultados.
Comunicación de resultados. Entonces ahí vamos a tener, por decir, digamos, el gerente y supervisor, por decir igual. Entonces ahí podemos colocar el día 4, por decir, ¿no? Día 4, ¿no? Entonces establecemos prácticamente, digamos, las actividades, obviamente esto en forma global, solamente para el ejemplo. En planificación va a haber varias actividades, en la ejecución va a haber varias actividades y en la comunicación de resultados también va a haber varias actividades. ¿Listo? Ya, ahí asignamos los responsables y los días. Bueno, me ha pedido, con esto concluiríamos, digamos, la planificación en la auditoría y, por favor, me ha pedido el licenciado, el magíster, el maestro Ausberto